después o incluso verlas de otra comisión, porque bueno, básicamente en cada encuentro digamos, se ven ejercicios diferentes, enfoques diferentes, entonces por ahí si hay algún tema que les cueste un poco más y que necesiten otra visión, por ahí está bueno también que tengan esa chance. Sí. Eh, Así que cuando estén organizando todas las grabaciones, en principio digamos, ya están todas convertidas en videos. Lo que estamos teniendo problemas es con YouTube para organizarlas. Pero bueno, en breve ya van a estar disponibles, así que ahí le vamos a estar avisando a todos. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, voy a compartir. También mientras se reinicia la PC. Ok, vamos. Fernando, Sí, no, te quería preguntar si vos tenías como intenciones de dar una clase sobre la nueva unidad. sí, sí. O sea, todas las semanas vamos a ir viendo los contenidos correspondientes a esa semana. Hoy nos toca semana 3, que es la parte de analizar y resumir datos, que es esa que estamos viendo ahí. Bueno, perdón, no, pero podríamos hacer un poquito de repaso de la unidad anterior. No sé si los chicos quieren, si no, bueno, yo te mando por privado las consultas, porque quería saber cómo hacer un par de cosas para poder mandar y terminar las dos preguntas del trabajo integrador. Ok, ok. Que en realidad yo le mandé por mensajería interna porque no podía encontrar a los tutores para mandar por mensajería interna y el correo electrónico tuyo que vos nos pasaste en algún momento tampoco lo podía encontrar. Y le pasé al profesor titular, supongo, de la materia, pero bueno, nunca me respondió. A lo mejor, viste, porque no, él no responde a este tipo de consultas. ¿A quién le escribiste? Espera, ya te digo porque no me acuerdo el nombre. A Leandro Rimoldi. Ah, ok. Dame un segundito que. Cancelar el audio de acá. Ahí va. ¿Se escucha con eco? No, yo sí, me escucho con él. Sí. Un segundito entonces. A ver ahí me escuchan. Sí, se escucha. Ah, buenísimo. Listo, entonces ahí se está sumando Joel. Sí, Ignacio, efectivamente, Leandro es el coordinador de la materia de estadística. Entonces, sí, las consultas irían o bien a los tutores, ¿sí? Que yo acá siempre les dejo mi mail. Ajá, estoy por acá. Y si no, la profesora de Comisión 10 se llama Clarisa. Tiene que estar publicado en si no me equivoco, ustedes, sí, tienen que estar publicados en la parte de introducción, los datos de contacto de tutores y profesores de acuerdo a cada una de las Perdón, comisiones. ¿dónde, en qué lugar? Pues no lo pude encontrar. Capaz que está y no fui al lugar indicado. Sí, déjame que reviso. Debería estar en la parte de introducción. Hola, Joel.
Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, tenemos esto. Me quedé con un poco de bronca porque no pude terminar de resolver la pregunta 2 del trabajo integrador. Bronca, digamos, porque no renegué ahí con R para hacer una tabla y no la pude hacer y bueno. Pero bueno, si querés te lo paso después por correo electrónico, la duda. Sí, sí, veámoslo offline. Incluso hay algunos compañeros que consultaron justamente capaz que, o sea, a veces pasa que quedan, digamos, con la misma duda y en el foro también hay varios que consultaron por R, particularmente relacionado a la parte de la generación de tablas. Así que capaz que eso algo te sirve también. Estaba viendo acá comisiones. A ver, mm, la información de tu comisión. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, comisión 10. Claro, sí, sí, acá está, perfecto. Claro, sí, está en la parte de, no de introducción, sino al final, más bien al final de todo, hay un espacio exclusivo de comisiones. No sé qué comisión serás vos, Ignacio, pero te figura, o sea, los datos de tu comisión propia. Así que vas a tener al docente, este, Perdón, en al final de todo, donde decís, Fernando. del menú de la izquierda, que tenés todas las unidades por semana, al final de todo en comisiones. Lo que veo que no está Bien. ahí, o sea, están los nombres, pero no están los mails. Igual el mail es siempre el mismo, es, digamos, el nombre, punto de apellido, arroba, y el dominio es el mismo para todos, que es que yo estoy mostrando acá, estupat.tn.edu.a. Sí, igual el cuatrimestre anterior yo encontraba más fácil una lista donde podía mandarle un mensaje directamente al tutor. Y no está en el globito de mensajería, no lo pude encontrar ese apartado, ¿dónde era que estaba? Claro. Lo que pasa es que ¿Dónde? cada materia tiene su aula montada de forma diferente. Entonces, digamos, para estadística no está esa posibilidad. O sea, yo no recibí ningún mensaje de nadie de forma directa. Eh, el mail se los pongo a disposición porque, digamos, ah, generalmente nos unimos los mismos a esta hora, entonces me pueden escribir con confianza. No hay Bueno, problema. ok, ok. Buenísimo. Bueno, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es de la Comisión 10. De todas maneras, bueno, saben que pueden unirse a cualquier día y horario. Un poco la idea era esa, ¿no? Que tuvieran esta flexibilidad. Bueno, con Ignacio y con Joel ya nos venimos encontrando todos los jueves. Maxi, no Hola, recuerdo si profe. vos te habías unido. Y Federico, me parece que puede ser que te habías unido en la semana pasada o la otra, ¿no? Ok. Bueno. Me dicen por el chat que se corta. No, pero eso lo escribí yo hace un rato, ahora por lo menos se Ok. corrigió. Eh, ¿Cómo andas, profe? Igna, si vos querés ver cuál es tu tutor y por ahí te sale el mail, ¿viste cuando vos vas a la materia que dice, viste que dice curso, participantes, calificaciones, competencias? Si vos vas a participantes y vos pones, eh, creo que es coincidir cualquiera y después tenés que fijarte cuál es tu comisión ahí. Le podés agregar, poniendo añadir condición en los filtros. Ahí te puede salir el tipo de rol. Si Participante no lo veo. ¿Dónde está? vos vas digámosle, al curso cualquiera de probabilidad, viste que dice cursos, participantes, calificaciones, competencias, vas a participantes.
No, no lo veo. Ah, sí, perdón, ahora sí. Deberían tener la misma vista. Ahí gracias, Joel, porque, digamos, la vista que yo tengo seguramente es diferente a la de ustedes, entonces esto que vos estás diciendo, yo no lo veo de esa manera, pero entiendo que ustedes, digamos, deberían tener exactamente lo mismo, así que gracias por la Bien. orientación. Bueno, ok. Fíjate en poner profesor o profesor no sin permisos de edición. Y creo que si vos le pones tu comisión, que no sé cuál es, Sí, la a, 11. a mí me sale Sergio Maldonado, que es pues yo estoy en la 17. Ahí si vos apretás ahí, te sale dirección de correo. Cuando vos apretás en el usuario. Ajá, bien. Bueno, Y claro, a mí me aparece Sergio Maldonado, porque yo estoy en la 18. Probabilidad estadística está en la... Así que... Buenísimo. Muchas gracias, Joel, bueno, por el dato. gracias. Bueno, perfecto, gente. Arrancamos entonces. La idea es que podamos hacer un resumen de los principales conceptos de la semana. Eh, Como vieron, bueno, esta semana está principalmente orientada a todo lo que es el análisis y la recolección de datos. Entonces vamos a ver todo lo que son medidas de tendencia central y de dispersión. ¿Sí? Después vamos a tener una actividad de calentamiento, vamos a hacer un ejercicio y bueno, la última parte del encuentro lo vamos a dedicar a dudas, preguntas o comentarios que tengan. ¿Sí? Bueno, básicamente, digamos, en esta parte ya empezamos a ver, digamos, los conceptos más jugosos que le podemos sacar más provecho de la estadística, ¿sí? Que tienen que ver con de qué manera tratamos los datos que recolectamos. O sea, ustedes se dieron cuenta que estamos yendo por orden. La primera semana se vieron los tipos de variables con los que podíamos trabajar, el concepto de población, de muestra, de unidad elemental. Después la segunda semana vimos, bueno, empezamos a recolectar datos. Necesitamos ordenarlos, necesitamos organizarlos. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Bueno, construimos tablas de frecuencia para poder tener los datos reunidos y que después nos sea más sencillo realizar cálculos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y ahora vamos un paso más todavía de decir, bueno, una vez que tenemos toda la información, digamos, recolectada, todos los datos que nosotros queríamos obtener, ¿no? Bueno, ¿cómo seguimos acá? Básicamente vamos a estar aplicando diferentes medidas, ¿sí? Que nos van a permitir resumir los datos en un valor que sea representativo. ¿Y para qué sirve esto? Ustedes piensen que, no sé, trabajando en una empresa, este, pueden necesitar medir la productividad de una máquina o pueden necesitar medir la productividad de un empleado, ¿sí? Entonces, tenemos que elegir una, una unidad de desempeño o lo que se llama en inglés un KPI, ¿sí? Que sería un índice de performance, que por ejemplo para una máquina podría ser cantidad de unidades producidas por hora. Para un empleado podría ser cantidad de informes redactados en el día, ¿sí? Entonces, en base a eso se van tomando todas las muestras y después vamos a empezar a aplicar estos cálculos, estas medidas que vamos a tomar sobre toda esa muestra para poder quedarnos con un valor representativo y poder decir entonces, bueno, esta máquina me produce en promedio 150.000 unidades por día, ¿sí? Entonces, ese dato después me sirve para tomar decisiones. Lo mismo con, no sé, cada empleado del área hace en promedio entre 10 y 15 informes por día. Listo. Eso también me da una idea de que si, no sé, viene un área, viene el área de finanzas el día de mañana y me dice, necesito que empieces a incluir este informe que te va a llevar, no sé, o digamos, este conjunto de informes que en total son 20 informes. Y bueno, si vos sabés que una persona te hace promedio 10 informes y vas a necesitar 2 personas. Entonces, la idea de esta etapa es poder ir viendo ya esas cosas en profundidad, ¿no?
Cosas que ya seguramente habrán escuchado, porque trabajamos un montón con promedios nosotros. Lo que queremos hacer acá es ir un poco más allá y es poder entender qué información extra necesito, además del promedio, para poder evitar confusiones, para poder evitar que me engañen con los datos también. La estadística se presta mucho para eso, ¿no? Depende de cómo yo te muestro el número y de lo que vos sepas de la interpretación de ese número, es la idea con la que vos te vas a quedar, ¿sí? Fíjense, no sé, la cantidad de titulares que son súper amarillistas y que tienen estadística detrás, que bueno, tiene que ver cómo uno presenta los datos y después cómo uno los recibe, ¿no? Y entender, bueno, a ver esta muestra. Se tomó una muestra, esto no es toda la población, eso como primer parámetro. Segundo, no me está dando información de cómo se tomó esa muestra. No es lo mismo tomar una muestra aleatoria que tomar una muestra tendenciosa. Eso también lo vimos en la primera semana. Esos son todos datos que van afectando después a la calidad de la información que me entregan y a la opinión después que me formo yo a partir de la información esa, ¿no? Entonces, volvemos a lo que es esta semana, ¿no? Medidas de tendencia central. Lo que nos va a hablar básicamente es sobre la muestra, ¿sí? Nos va a decir cuál es, en resumen, un valor representativo de la muestra, y en este caso tenemos tres. Tenemos la media, ¿sí? Que sería el primero que está por acá, este de acá, la mediana y la moda, ¿sí? ¿Alguien me dice cuál es la diferencia entre los tres? Ya sea de concepto o de cálculo. La moda es el valor que más se repite. La mediana vendría a ser el valor de medio de toda la distribución de datos, ponerle entre 1, 2, 3, 4, 5. La mediana es el 3. Y la media es la sumatoria de todos los números dividido el n que vos estés subiendo. Bien, bien, Maxi, exactamente. Esa es un poco la idea detrás del cálculo de cada una, ¿sí? ¿Por qué necesitamos de las tres? ¿Por qué no nos quedamos con un promedio solamente? Para mí, porque cada una se utiliza en algún contexto distinto y representa diferentes cosas. Ok, Calculo que, sí, no sé, si estás buscando, si estás haciendo notas y la moda te da un 2, bueno, tenés 50 alumnos, todos, la mayoría tienen 2, algo pasó con algún contenido, depende cómo lo analices. bien, puede ser. Va por ahí, Maxi, sí. ¿Qué más? ¿Quién más quiere? Y Ignacio. porque algunas, perdón, algunas como la media por ahí da como resultado un valor igual a lo que estoy buscando, mientras que las medidas de dispersión no da un valor exactamente igual, sino que, o de las mismas unidades por ahí de la medida, sino que da un valor distinto, bueno, justamente dice la dispersión de esos valores. Claro, dispersión todavía no llegamos. En realidad es como que estamos haciendo de cuenta que solamente tenemos ese dato de la media. Eh, pero bueno, pero que tiene debilidades o tiene digamos, puntos débiles, justamente. Porque Eh, por ahí cuando hay puntos muy altos o muy bajos, puede ahí ser, va, tiende a dar un valor que por ahí no se correlaciona con lo que se observa. ahí va. La media es digamos, está muy afectada por los valores extremos. Entonces, si yo tengo la mayoría de los datos, digamos, muy cercanos, pero tengo un valor extremo por algún motivo, ¿sí? Puede pasar. Yo trabajé mucho en procesos de venta en su momento, cuando yo trabajaba en Telecom, trabajábamos con venta de celulares y ventas de celulares por delivery. Entonces pasaba que en algún caso nosotros obviamente sacábamos toda la información de los registros del sistema y en algún caso
la venta en el sistema quedaba abierta porque el vendedor no la cerraba, pero no era porque el cliente no la había recibido. Entonces tenías ventas abiertas, por ejemplo, de un año, pero vos sabés que ese valor no, digamos, no es parte del proceso normal, es un valor atípico. Entonces, si yo llego a incluir ese valor para el cálculo de la media, me distorsiona todo. Es por eso que en ese caso se pueden hacer dos cosas, o se recurre a a otro estadístico, como puede ser la moda o la mediana, o se elimina, se hace una media recortada y se eliminan esos valores que se consideran atípicos, ¿no? Obviamente justificando por qué. Pero sí, por ahí va, exactamente. La media la necesitamos saber, está bueno, pero no siempre es representativa, ¿sí? Y después vamos a ver algunos casos. Me interesa que veamos justamente cuándo no es representativa y por qué motivos, ¿ok? Como ahí bien dijo Maxi, la mediana tiene que ver con es más como más cercana a lo que son medidas de posición, porque lo que nos dice es a dónde se encuentra el 50% de los datos, ¿sí? La mediana es el punto de corte en donde yo tengo el 50% para la derecha y el 50% para la izquierda, o sea, es justo el medio. Y puede o no coincidir con la media, eso también ahora lo vamos a ver, cuándo coincide y cuándo no. Y con la moda, en realidad la moda nos va a servir mucho, por ejemplo, cuando trabajemos con variables cualitativas, ¿sí? Porque para variables cualitativas no hay forma de aplicar media o mediana, pero sí se puede aplicar moda. Por ejemplo, si yo estoy relevando el lugar de nacimiento de 100 personas, me van a decir la ciudad en donde nacieron. Y yo podría decir que, no sé, si el valor más repetido es Rosario, bueno, la moda de esa muestra es Rosario, ¿sí? O sea que la moda puede ser un valor no numérico, ¿sí? En cambio los otros no, ¿ok? Y la contra que tiene la moda es que cuando yo trabajo con valores continuos o valores discretos muy dispersos, quizás están muy cerca uno de otro y representan casi lo mismo, pero como yo busco valores iguales, no lo termino encontrando y no termino hallando ese valor que me represente toda la muestra. Entonces a veces es difícil encontrar la moda, ¿sí? O a veces hay muchas modas también. Entonces, ¿a cuál sigo? Ese es ese es un poco el debate, ¿no? Pero bueno, esto en principio nos van a dar una buena idea de cómo está distribuida la muestra. Y después voy a tener que ir un paso más hacia las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión lo que me dicen es qué amplitud tiene la muestra en cuanto a el rango, digamos, en el que se mueven los datos. Y justamente una de las medidas de dispersión es el rango, que sería restar el máximo del mínimo, con lo cual ahí yo tengo todo el rango en donde caen el resto de las mediciones, ¿sí? Y después lo que voy a tener es lo que se llama la variancia y el desvío estándar. Yo les recomiendo que empiecen, o sea, cuando lo estudien primero el desvío estándar y después la varianza. El desvío estándar es el que se usa más, es el que hace más sentido. La varianza es algo un poco más teórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad al estar al cuadrado, el resultado que te da es en unidades cuadradas y es difícil de interpretarlo. Entonces, por eso lo que se hace es, se le aplica raíz cuadrada a la varianza y esa, por definición, es el desvío estándar, ¿sí? El desvío estándar nos dice cuál es el promedio de la diferencia que hay entre cada uno de los valores y la media, ¿sí? Entonces me dice si caen muy lejos de la media la mayoría de los valores o si están cerquita, ¿ok? ¿Y por qué me va a interesar eso? Justamente porque cuando yo tengo una media que tiene y que está alejada del resto de los valores, esa media no es representativa de la muestra. Acuérdense que yo estoy tratando de buscar un valor representativo. ¿Por qué? Volvemos al caso de los informes. Si yo sé que una persona hace 10 informes promedio por día y voy a necesitar calcular la cantidad de empleados a futuro,
yo ese valor lo estoy tomando como representativo del trabajo de esa persona, ¿no? Y si ese valor está mal porque tengo un desvío estándar de 15, ¿no? Entonces no me es representativa la media y la decisión que tome seguramente, digamos, no va a estar bien. Entonces ahí es cuando surge lo que llamamos coeficiente de variación. El coeficiente de variación relaciona a estas dos magnitudes. Relaciona la media con el desvío estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el coeficiente de variación? El coeficiente de variación me indica cuán lejos están los valores de la media y si realmente puedo confiar en la media o no. Un coeficiente de variación muy alto me dice no confíes en la media. Por ejemplo, si ya es más de 30%, es un coeficiente alto, eso me diría no tomes la media como medida de representatividad de la muestra. ¿Se entiende? Si es un coeficiente de variación más chico, yo me aseguro de que la media es representativa del total. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Buenísimo. Y después tenemos las medidas de posición, que tienen que ver con cuartiles, con percentiles, con deciles, ¿sí? Es un poco lo que les comentaba de la mediana, ¿no? La mediana es el punto a partir del cual yo tengo el 50% para atrás y el 50% para adelante de los datos. Bueno, los cuartiles es como la mediana, pero en lugar de tomar el 50%, tomo el 25%, tomo el 50% y tomo el 75%. Se llaman cuartiles Perdón, porque divido en 4 el 100%, ¿no? Entonces me queda 25% cada cuartil. Ignacio. no, puede ser que sea un valor que no observado. O sea, no sé, el valor del medio, el que te dice que tenés 50% de los valores para un lado y para el otro, puede ser que no sea un valor observado, porque caiga justo entre medio de dos valores observados. No, Totalmente. Ujú, exactamente. está bien. Eh, eso es lo que te va a pasar cuando vos tenés una cantidad de datos par. Cuando tenés una cantidad de datos par, no hay ningún valor del medio, porque si yo elijo el segundo, de un lado me quedan dos, pero de otro lado me queda uno. Entonces, ahí voy a tener que elegir un valor de la mediana, que va a ser un promedio entre los dos del medio, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera 3, 5, 7 y 9, ¿no? Acá la mediana estaría en este lugar, ¿sí? ¿Y cómo la calculo? Un promedio de los dos valores laterales, ¿sí? Lo cual sería 6. Entonces, como bien dice Ignacio, la mediana es 6, pero la mediana no es un valor observado, es un valor de referencia para decir, abajo del 6 tengo el 50% de los datos, arriba del 6 tengo el otro 50% de los datos, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el primer cuartil, el segundo cuartil o el tercer cuartil, ¿sí? O también con los percentiles. Bueno, percentiles en realidad se les llama todo, ¿no? Pero los deciles es si en lugar de dividir por el 25%, hacemos divisiones del 10%. Entonces voy a tener primer decil, segundo decil, tercer decil, etc. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué las medidas de posición son tan importantes y por qué nos dan soporte para poder confiar o no en los valores de arriba, ¿no? De la media y de la moda. ¿Ok? Fernando, perdón, pero la medida de posición me hace acordar a la frecuencia relativa acumulada. ¿Es algo similar o no? Porque el 50% es como que me da la impresión ahora, capaz que no es así. Que para Claro. un lado tengo el 50% de los valores y para el otro, pero capaz que no, capaz que estoy diciendo cualquiera. No, no, lo vimos en algunos ejercicios y se dio la casualidad de que en alguna de las tablas que vimos, en una de las frecuencias relativas acumuladas tenías el 50%. Y bueno, efectivamente, eso es lo que vos decís.
O sea que sí, en ese caso coincidió. Pero bueno, te puede pasar de que no te coincida, de que cuando vos hagas la tabla de frecuencia acumulada no llegues, nunca pases por el 50%. Y para eso hay una metodología para calcular en tablas de frecuencias con datos agrupados, poder calcular dónde está exactamente la mediana, porque de nuevo va a ser un valor no observado seguramente y quede por ahí por el medio. Está bien, ok. Gracias. Entonces, empecemos a ver esto un poco gráficamente, ¿sí? Cómo nos hablan la media, la moda y la mediana de la forma de los datos, ¿sí? Esto que ustedes ven acá se representa con esa curva, ¿sí? Son los datos acumulados, ¿sí? Entonces, supongamos que, no sé, tenemos la máquina produciendo unidades por día, ¿sí? Entonces, yo voy a tener unidades por día. Entonces, acá tengo un 0, acá tengo un 50 y acá tengo un 100, ¿sí? Yo tomé, no sé, todas las mediciones en un mes y me arrojó, no sé, 1000 datos. Bueno, acomodé los datos y lo que me dio justamente es esta frecuencia de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense que la media la tenemos a la izquierda de la mediana y la moda está a la derecha de la mediana, ¿sí? Si nosotros hacemos los cálculos y, por ejemplo, nos daría una media de, no sé, voy a poner un ejemplo, 47, una mediana de 55 y una moda de 65, yo ahí, sin conocer la forma del gráfico, ya sé cómo están acomodadas la media, la mediana y la moda, con lo cual, sabiendo estos números de acá, yo puedo inferir de que el gráfico va a tener esa forma, ¿sí? Ese sería un caso. Pero puede darse que sea al revés, que la moda esté para el otro lado de la mediana y la media para el lado derecho, que sería este caso de acá. Entonces yo sé que el gráfico va a tener esa forma, ¿ok? Va a estar corrido hacia la izquierda. Y un tercer escenario se puede dar cuando la mediana, la moda y la media son las tres iguales o muy parecidas, ¿sí? Con lo cual yo sé que voy a tener el típico gráfico que se llama campana de Gauss, sí, que lo vamos a ver más adelante en inferencia, pero es básicamente un gráfico simétrico, ¿sí? Donde tenemos, para este lado, tendríamos el 50% de los datos hacia la izquierda y el 50% de datos hacia la derecha. ¿Se entiende? Entonces, a partir de los valores de moda, mediana y media, y la comparación de esos tres valores, yo puedo deducir cómo va a ser el gráfico de la muestra. ¿Ok? Buenísimo. ¿Y ahora qué pasa cuando me dan una media, una mediana, una moda y solo tengo ese dato? Vamos a movernos en el mundo de los gráficos para que ustedes lo vean visualmente, ¿sí? Fíjense en este caso. Para estas tres muestras, tendríamos acá muestra 1, muestra 2 y muestra 3. Para las tres muestras, los estadísticos de tendencia central son iguales, pero las muestras no son iguales. La ¿Sí? muestra 1 tiene los valores concentrados, Exactamente. la 2 está un poquito más disperso y la 3 más disperso todavía. Correcto. Pero a su vez simétricos respecto al valor central. Exacto. Son las tres simétricas, pero la diferencia entre las tres es justamente la dispersión, como vos dijiste. Con lo cual, es ahí que cobra importancia el hecho de acompañar siempre a la media con un valor de dispersión, ¿sí? Porque eso es lo que me va a decir es
¿cuál es esta separación? ¿Sí? Eso es sigma, ¿no, profe? Sigma a la derecha, sigma a la izquierda. Desviación estándar. Esa es la desviación estándar, exactamente. ¿Sí? Por eso es importante que siempre acompañemos un valor de otro o que calculemos el coeficiente de variación. Acuérdense, el coeficiente de variación justamente lo que hace es relacionar estas dos medidas. Entonces, de esa manera, yo puedo saber si la media es o no representativa de toda la muestra. ¿Sí? Pero fíjense acá cómo visualmente se ve claramente que no son la misma muestra, no tienen el mismo tipo de distribución. ¿Sí? Y aún así, los valores de media, moda y mediana pueden coincidir sin problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Los escribo acá, esperen. Sigma. El coeficiente de variación por lo general se calcula así. ¿Ok? El desvío estándar sobre la media y eso se multiplica por 100 para expresar el resultado en porcentaje. ¿Ok? Bien. Vamos a trabajar en una especie de cuestionario, ¿sí? Yo hoy no les traje Kahoot ni nada así, porque la realidad es que como somos poquitos generalmente en los encuentros, me parece mejor que podamos discutirlos entre todos. Así todos tenemos la posibilidad de participar y lo pueden, digamos, expresar más libremente. Entonces, acá hay dos planteos, ¿no? El primero dice que una empresa tiene los siguientes sueldos que están expresados en miles de pesos: 200, 210, 220, 230 y 800. La pregunta es, ¿el promedio de todo eso calculado, ¿sí? Que ya sabemos que es la suma de todos los valores dividida la cantidad de mediciones, que en este caso sería dividido 5, da 332.000. Pero ¿qué pasa? Nadie gana eso. Entonces, claramente acá la media no está siendo representativa de la muestra. ¿Cuál sería la medida de tendencia central que mejor reflejaría la realidad de la mayoría de los empleados y por qué? ¿Qué les parece? No sé. Por Ok. ahí, profe, está muy concentrado, o sea, está muy dispersado los valores. Por ahí tenés muchos en un lado, que serían los valores más bajos, y después los más altos, muy aplastados para la derecha, digámosle. Ajá. Yo capaz que con esos que se proponen media, mediana, moda, elegiría la mediana porque si 220 ya es el 50% de los valores, por lo menos 3 personas, si vos ya tenés los 5 datos, van a ganar hasta 220. O sea que hay 2 personas, la mayoría gana menos de 220 o menos. Claro. Ok. Bien. Joel, ¿vos qué opinás? No, lo mismo que dijo el compañero, pero mejor explicado. Ok. Bien. Va por ahí, exactamente. En este caso, podemos elegir la mediana y efectivamente la mediana va a representar mejor el valor, digamos, representativo de esta muestra, ¿sí? O lo otro que se puede hacer es cortar el valor extremo, ¿sí?
que en este caso claramente acá, fíjense lo importante de elegir la muestra y de cómo yo elijo mis datos. ¿Por qué? Si esto estamos hablando del contexto dentro de una empresa, estamos hablando de sueldos, y claramente acá yo estoy mezclando diferentes bandas. Entonces, ya de por sí no voy a poder tener un valor que me represente todo eso porque tengo como datos heterogéneos. ¿Me explico? Entonces tengo que ser muy cauto a la hora de decir, bueno, vamos a sacar un promedio, pero el promedio tiene que, tiene que tener sentido, ¿sí? Tiene que hacer sentido con el contexto. Entonces acá lo que podemos hacer es, podemos asumir que el 800 que está acá seguramente sea de algún jefe o gerente, con lo cual descartamos ese dato y hacemos un promedio entre el resto. Y ahí sí tendría más sentido, seguramente de muy cerca de la mediana. Sí. Me acuerdo, profe, un ejemplo que había visto en la Facu, que era, no sé si era la paradoja de Simpson o la falacia de Simpson, algo así, del famoso, por $1 que gana un hombre, gana 70 centavos una mujer, que en realidad no dividían en categorías iguales de profesión, sino agarraban todos los sueldos de un lado y todos los Ajá. sueldos de otro. Ajá. Entonces sí había una discrepancia entre que ganaban más los hombres que las mujeres, pero después cuando vos, porque ahí es como te mienten estadísticamente, en vez de agarrar, digamos, el mismo nivel de profesional, vos tenés que agarrar primero la cantidad de gente que la muestra, no los sueldos en sí, sino la cantidad de gente que vos estás tomando de un lado, cantidad de gente del otro lado, y después tenés que fijarte los sueldos. Si, digámosle, dos jefes de médicos en un hospital, digámosle, un hombre y una mujer, hay discrepancia en el número de cantidad de hombres que hay que son jefes de médicos y cantidad de jefes de médicos que son mujeres. Y si hay una discrepancia en la cantidad de números, también hay una discrepancia en los sueldos, digámosle, ganan lo mismo o se les paga más por el hecho de ser hombre. Entonces, como que tenías valores medios raros, en realidad porque estaban comparando pera con manzana. Ahí No va. tenía nada que ver una cosa con otra. Exactamente, Joel. De hecho, ese es exactamente el tipo de pensamiento crítico que quiero que tengan con respecto a la estadística, porque los números son muy manipulables y los titulares van a intentar convencerte con un montón de datos y de cosas que parecen objetivas, pero en definitiva hay que hacer un doble clic sobre todo eso. Y puntualmente ese sería uno de los principales, cómo se tomó la muestra. ¿Sí? Eso es súper importante, porque en definitiva es, digamos, los datos que te terminan arrojando van a ser basados en esa muestra. Si la muestra se tomó mal, si fue tendenciosa y las conclusiones no son válidas. ¿Sí? Es un excelente ejemplo. Buenísimo. Bueno, con el segundo entonces. Acá tenemos dos equipos de fútbol. Va a estar difícil elegir cuál porque somos todos, creo que, de ciudades diferentes. Pero bueno, pongamos un Rosario Central, Talleres de Córdoba. Juegan 5 partidos cada uno y los goles que metieron son los que están ahí. Rosario Central metió 2 goles en cada uno de los partidos y Talleres en los 2 primeros no metió ninguno, después agarró una buena racha, metió 2 de 5 y en el último no metió ninguno. Entonces, de nuevo, acá fíjense cómo en realidad, o sea, no nos estamos centrando en cómo calculo la media, o sea, se supone que eso lo tienen que saber, que lo tienen que manejar. Acá lo importante es entender más allá de eso, de lo que me da la media, ¿no? Acá la media, si yo la calculo, me da lo mismo para los dos equipos, ¿sí? Ahora el tema es, por más que la media me dé igual, ¿puedo decir que son igual de consistentes? No, ¿Por qué? porque si nos basamos en el fútbol o en quién ganó o no, está ganando el equipo A. Entonces, que tengas una media de 2 goles cada uno, pienso que para el resultado final o para lo que quieras analizar, no te va a servir. Ok, ahí tenés que tener en cuenta en realidad que no es que jugaron entre ellos, sino que los partidos fueron con otros equipos. Ahí no sabemos cómo
cómo salió el otro equipo. O sea, capaz que ellos que metieron 2, pero el otro equipo le metió 4 y capaz que perdieron. Ahí. Ah, ok. Pero va queriendo, digamos. El tema de la consistencia tiene que ver con algo de lo que dijiste, Maxi. Yo diría que no porque el equipo A tiene poca dispersión o cero dispersión y el equipo B tiene más dispersión, digamos. No Bien. sé a qué se refiere consistencia, pero lo veo un poco así. Y te pregunto, Ignacio, ¿a qué te referís con dispersión entonces? Y que el promedio estaría en 2, pero los valores reales están alejados de ese valor. ¿En cuál caso? ¿En el A o en el B? En el B, en el B. Ok, perfecto, exacto. Exactamente, va por ahí la respuesta. Tenemos una media de 2, pero tenemos valores que en definitiva no están ni cerca de 2. O sea, con lo cual la media no es representativa para el caso del equipo B. Y si calculamos el coeficiente de variación, seguramente nos dé muchísimo más alto que el del equipo A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el equipo A, o sea, prácticamente el desvío estándar es de 0. ¿Ok? Entonces vamos a tener un coeficiente de variación de 0. En el equipo B no. En el equipo B va a ser alto porque fíjense que tenemos la media de 2. Hay que ver cuánto da el desvío estándar, pero va a ser grande porque tenemos, en 3 casos tenemos menos 2 de desvío y en otros casos tenemos más 3. Y si tomamos los valores absolutos de eso, o sea, es casi 3 el promedio de los desvíos y tenemos una media de 2, o sea que es casi y les diría un 150%. Un 150% de variación es muchísimo. Es muchísimo. Eso me dice que no me sirve la media en ese caso. Me serviría quizás más. ¿Qué me serviría más para eh, representar al equipo B si no tomo la media? ¿Cómo querrías representarlo o representar qué? ¿Representar la consistencia? ¿Qué valor, claro, qué valor me representaría mejor al desempeño del equipo B, ya que la media no puedo tomarla? La moda. Podría ser la moda, exactamente. Si bien la moda nos va a dejar afuera, obviamente, los casos en donde metió 5 goles, pero la realidad es que en más del 50% no metió ninguno. Entonces, podríamos decir que en la mayoría no metió ninguno, con lo cual la moda en este caso podría ser algo representativo. Sí. Muy bien, chicos. Perdón, y la segunda pregunta que decía, ¿cuál es el valor de dispersión que mejor se... Claro, eso es lo que te había consultado, Ignacio, vos me lo respondiste bien. O sea, es la dispersión, perdón, la desviación estándar, que la Ah, calculás en el desvío función, estándar es. el desvío estándar, claro, lo calculás en función de las diferencias de cada uno de los Claro, valores con la media. está bien, ok, sí. Es eso. Muy bien, chicos. Nos quedan algunos minutos. No sé si vamos a... ¿Qué puedo sacar esto? Vamos. No sé si vamos a llegar a hacer todos, pero sí les quería mostrar este diagrama de cajas. ¿Sí? Este gráfico lo que muestra es la distribución de los tiempos de entrega de pedidos de un negocio online de plantas. ¿Sí? Entonces tenemos clientes a los que le ha llegado a los 3 días, clientes a los que ha llegado a los 10 días, clientes que le ha llegado a los 13 días, hasta 15 días tardó. ¿Sí? Entonces, tratando de analizar este gráfico en forma intuitiva para los que no llegaron a verlo, pero es un gráfico muy amigable para trabajarlo y para leerlo y para mostrarlo también cuando uno tiene que hacer algún informe o una reunión ejecutiva. Esto suma muchísimo. Les pregunto, ¿en cuántos días se entregó el 50% de los pedidos?
El 9. El 9 dice Joel. Bien. ¿Los demás están de Sí, acuerdo? el 9, sí. Ignacio también dice 9. Federico, ¿qué decís vos? Estás en mute, Federico. ¿Seguís por ahí? Ok. Maxi, ¿qué opinás? 9 me da justo el 50% de los días, pero no estoy seguro si es el 50% de los pedidos. No, calculo que en la caja vendría a ser la mitad de la caja. No, la verdad que no estoy seguro. Ok. Ok, bueno, la respuesta correcta es 9. ¿Por qué? Porque la caja lo que nos muestra es la distribución de la cantidad de pedidos entregados en esos días. Entonces, esta parte de acá me representa el primer 25%, esta parte de acá el otro 25%, esto el otro 25% y esto el otro 25%. Son los famosos cuartiles, ¿sí? Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil. Yo me acuerdo, profe, que cuando haces, bueno, con un pie vos le pones boxplot, cuando te tira entre, bueno, el 13, el 3 y el 15, esos son como los casos extremos, digámosle. Pero normalmente lo que se pone grueso, que es entre 7 y 9, que está en azul, y celeste entre 9 y 13, sería lo que más sucede. Exacto, son los casos más comunes, exactamente. Los otros se consideran casos atípicos, ¿sí? Eh, no, y no representativos, porque seguramente en 3 días es muy poco tiempo, habrá sido quizás un pedido, lo mismo en 15 días por ahí, no todos tardan 15 días. Entonces la mayor cantidad se entrega ahí, ¿no? Bien, bien, exactamente. Entonces la mitad está exactamente acá, en esa parte azul, entonces serían 9 días. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué porcentaje de pedidos se entregan dentro de los 13 días? El 75, el 75. 75%. Bien, exactamente, el 75% se entregan dentro de los 13 días. Entonces fíjense cómo esto los puede ayudar no solo a tomar decisiones, sino al momento de poder comprometerse con el cliente un plazo de entrega, ustedes pueden tomar la performance de ya sea esto un área de delivery o que mismo ustedes lo hagan propio con, digamos, con mano propia, pero pueden tomar la muestra para poder entender, bueno, a ver, en cuánto tiempo se entregan estos pedidos. Entonces, ¿cuál sería un tiempo lógico para que yo le pueda dar al cliente y setear la expectativa en ese tiempo? ¿No? Por eso es tan importante. Y vamos con la última, con la 3. ¿Cuál es el rango de entregas, perdón, el rango de entrega en días? 12. Bien, bien, Ignacio, exactamente. Es la misma medida que vimos justamente en las medidas de dispersión. El rango, eh, lo que hago es restar el máximo del mínimo, ¿sí? Que en este caso 15 menos 3 es 2. ¿Sí? Ese 12 me implica que en esos 12 días se entregan el 100% de los pedidos. ¿Ok? Y la forma de la caja, porque si tuviese más datos, ¿cómo se dibuja el rectángulo con las dos patitas, digamos, para un lado y para el otro? Sí, podés tener diferentes formas, podés tener, digamos, cajas más grandes dependiendo de la dispersión de los datos. Acá claramente, fíjate que este es un gap bastante grande de 4 días y acá tenemos el 25% de los datos, pero después el próximo 25 está compactado en solamente 2 días. O sea que ahí va a depender de la muestra. ¿Sí? Hay muestras que quizás tengas estas patas hacia los costados, hacia la derecha y hacia la izquierda, pueden ser así chiquitas o en algunos casos pueden ser así grandes. Pero te va a ir variando de muestra en muestra el tamaño de las cajas y de las patas en función de la distribución. Pero para, no, lo que no entiendo es por qué se dibuja el rectángulo, que se dejan
el primer cuartil y el último cuartil, digamos, no quedan en un box como En una están acá. caja. Ah, no, eso porque se dibuja así. O sea, siempre lo vas a dibujar así. El primer cuartil va a ser una pata y el último también siempre va a ser una pata. Puede ser pata más larga, pata más chica, pero siempre una pata. Ah, ok, está bien. Es la forma de dibujar. Bueno, Buenísimo, chicos. Bueno, espero que les haya servido. Acuérdense que tienen el foro. Este, mi mail también está a disposición. Nada, cualquier duda me consultan, ¿sí? Nos vemos el próximo jueves. bueno, gracias, Fernando. Muchísimas gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.